Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estáis participando de esta sesión. Y Marcos, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Margarita. Nada, en primer lugar, agradecerte a ti personalmente y a Metalibrería pues el increíble trabajo que estáis haciendo por la difusión de la filosofía y de la lectura en general. Y bueno, y agradecerte especialmente que nos hayas dado este pequeño gran espacio virtual para presentar un libro con su autora, que bueno, pues yo siempre lo digo que me siento como en casa, pues ya hemos hecho tantas presentaciones con vosotras que es realmente para mí como un lugar natural. Ya digo esta palabra subrayándola. Pues nada, el libro que presentamos se titula Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Yo lo enseño por aquí. Me imagino que muchas ya lo conocéis, pero bueno, pues quizá hay quien se está encontrando con este texto por primera vez. Su autora es Marta Tafalla, que es pues una amiga personal, amiga de Plácido Valdés, una gran filósofa. Ella es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, pues tiene una trayectoria como escritora y como profesora pues bastante impresionante dentro y fuera de nuestras fronteras. Como hoy en día está todo online, en lugar de leer su currículum, os invito a visitar nuestra página web, ahí están todos los datos, o la página web de Metalibrería, por supuesto. Simplemente decir que es un honor y un orgullo tenerte, Marta, como siempre, como autora en Plácido Valdés. La verdad que era un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y cuando por fin lo conseguí, pues me hizo muy feliz. Así que lo digo una vez más públicamente. Y bueno, pues recordarle a todo el mundo que esto es una presentación, entonces, entre otras cosas, la finalidad de estos actos pues es que conozcáis el libro y, por supuesto, por cortesía con Metalibrería, pues aquellos y aquellas que estéis interesadas en adquirirlo, pues que sepáis que en su página web tienen una tienda online que funciona fantásticamente y que ahí lo podéis adquirir pues en el propio transcurso de la presentación o después o cualquier otro día, y si no, pues tenéis el mail de Margarita para hacerle vuestros pedidos. Así que esta parte lo siento, pero es mi obligación como editor recordar que el libro está a la venta y que es con Metalibrería con quien lo podéis comprar más rápidamente. Yo, saltándome un poquito el guión, en lugar de hacer una ponencia o como tú lo has expuesto, Margarita, me permito simplemente hacer de interlocutor, más bien de cara a que podáis escuchar a Marta, que es lo más interesante. Yo, de alguna manera, pues como lector, pues soy su fan, como me imagino que ya lo seréis vosotras también. Y nada, pues plantearle algunas cuestiones, algunos temas de debate que espero que ayuden un poco a apreciar la esencia del libro y que os deje con muchas ganas de más para seguir leyendo. Al final, pues en tan poquito tiempo es imposible sintetizar todo lo que aborda Marta en su obra, pero bueno, pues subrayando aquellos temas que a mí me parecen pues interesantes, quizá os abra el apetito también. La verdad es que me gustaría empezar pues planteando la cuestión del título, porque es un tema que Marta y yo sabemos que nos dio mucho juego en los comienzos, que estuvimos dando muchas vueltas y al final pues nos atrevimos a lanzarnos con esta propuesta Ecoanimal, que va necesariamente acompañada del subtítulo, que es una estética plurisensorial, ecologista y animalista, porque, bueno, pues de alguna manera Marta es profesora de estética en la universidad, es su campo de trabajo, entre muchos otros. Ella es experta en la materia y también pues es una activista y defensora del ecologismo y del animalismo. Entonces, Ecoanimal reunía de alguna manera dos partes que se tratan muy profundamente en el libro y también una postura pues filosófica y vital de la propia autora. Así que pues yo me alegré mucho de que se quedara esta fórmula porque
creo que es muy sugerente y precisamente en este sentido pues quería encaminar un poco mis preguntas o mis propuestas para que debatamos entre todos y todas. En particular, yo me quería centrar, hay dos capítulos del libro que nos sirven muy bien en este hilo, que se titulan el número 5, apreciar la naturaleza, y el sexto, apreciar a los demás animales. Obviamente los primeros capítulos, pues Marta hace un planteamiento de su apreciación estética, hace un recorrido impresionante que os va a sorprender sobre los sentidos estéticos en la filosofía moderna, los sentidos estéticos en la filosofía contemporánea, una defensa del olfato desde su ausencia, abro paréntesis, no sé si estáis familiarizados con la anosmia, que es la falta de olfato. Bueno, pues Marta en un ratito os va a hablar un poco sobre su propia experiencia vital, porque ella la padece, y todo lo que está despertado también en ella acerca de su interés por los sentidos, ¿no? El quinto y sexto capítulo, como os decía, apreciar la naturaleza, apreciar a los demás animales. El séptimo, Land Art. El octavo, jardines. Y el 9, del huerto al plato, con un posfacio, estéticas finitas. Y yo simplemente pues preguntarte, Marta, qué fue lo que te atrajo de este título y por qué, si no nos hemos equivocado, reúne o digamos que contiene esas dos propuestas tuyas, esa mirada ecologista y animalista. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Marcos por la presentación tan generosa. Gracias también a Metalibrería por organizar el acto, y muchas gracias a todas y todos los que os habéis conectado, que es aquí un lujo estar rodeado de tanta gente, mucha conocida y querida, y otros pues que bueno, que nos sumamos todos y vamos haciendo piña y grupo, que eso está, y comunidad, que está genial. Bueno, y gracias además a Marcos también, porque pues, decidió publicar el libro, que bueno, yo creo que tiene mérito, un libro tan extenso de filosofía. Tampoco hay tanta gente que lea tanta filosofía, y menos un libro tan largo. Yo creo que bueno, fue un acto de generosidad el publicarlo, y le estoy muy agradecida. Y es verdad que cuando le buscábamos un título, pues eso nos dio mucho trabajo. Yo creo que le di muchos dolores de cabeza a Marcos, porque yo proponía títulos aburridísimos, porque tenía un poco esta mentalidad académica, ¿no? Del título así como muy académico, serio, pero al mismo tiempo era muy soso. Y en realidad estuvimos como varios meses arriba y abajo mientras se iban preparando las galeradas y tal, y íbamos dándole vueltas al título, y la idea final fue una idea de Marcos de Miguel, y yo creo que tuvo toda la razón, ¿no? Que fue una buena idea apostar por ese título. Yo creo que, visto, ¿no?, después la experiencia, habrá que ya pasado tiempo, realmente fue muy buena idea. Porque es verdad que una de las cosas que yo intentaba hacer en el texto era acercar la perspectiva ecologista y animalista, y Marcos insistía, eso se ha de ver en el propio uso del lenguaje, se ha de ver en las palabras. No podemos estar siempre diciendo ecologistas y animalistas, ¿no? Tenemos que fusionar esos dos conceptos. Y en esto es verdad que hacer filosofía también es crear lenguaje. Al final eso es cierto. Muchas veces lo que nos han aportado las grandes filósofas o los grandes filósofos es nuevos usos de las palabras y la aparición de nuevas palabras. Entonces yo creo que también hay que atreverse, ¿no?, a hacer ese tipo de cosas, aunque a veces nos resulten un poco como extrañas al principio, atreverse a poner vocabulario nuevo sobre la mesa, porque intentamos decir también cosas nuevas. Y yo creo que intentar este acercamiento entre la perspectiva ecologista y la perspectiva animalista, yo creo que es muy necesario. Es decir, es verdad que muchas veces hay muchas voces que nos dicen son dos perspectivas enfrentadas, no se pueden reconciliar, esto es una guerra. Yo creo que esa mirada es errónea, y que no podemos seguir ahí, porque ahora estamos en medio de una catástrofe ecológica gravísima, lo estamos viendo cada vez más. Estamos alterando el clima del planeta, lo estamos contaminando todo, estamos extinguiendo especies a gran velocidad, y necesitamos reaccionar colectivamente. Nuestra civilización necesita reaccionar colectivamente, y necesitamos poner juntas nuestras mejores ideas y nuestras mejores energías. Y yo creo que lo que nos hace ver esta situación es que la perspectiva ecologista y la animalista se complementan.
nos ayudan a entender mejor la dimensión de la catástrofe y nos ayudan también a pensar soluciones si las juntamos. Yo creo que cuando las unimos nos damos cuenta de que se crean muchas sinergias positivas y de que aprendemos unos de otros y de que somos más fuertes, aunque eso nos cueste a veces ver, ¿no? Porque hay ahí pues esos desajustes, ¿no?, que llevan a discusiones muy pasionales. Pero yo creo que si tenemos la capacidad de ir un poco más allá de esas pequeñas discusiones pasionales y ver todo lo que tenemos en común y ver cómo las dos perspectivas se enriquecen, yo creo que se entiende muchísimo mejor, ¿no? Es decir, si pensamos, por ejemplo, en la cuestión del cambio climático, ¿no? ¿Qué implica que la temperatura del planeta vaya a subir las próximas décadas 2, 3 o 4 grados? Necesitas las dos perspectivas para entenderlo, en realidad. Porque la perspectiva ecologista es obvio que es muy importante, porque es la que nos dice, si alteramos el clima del planeta, ¿cuántas cosas pueden suceder aquí, no? Pues habrá ecosistemas que se desertificarán, ¿no? Se convertirán en lugares muy áridos, faltará agua, vamos a tener olas de calor, ¿no? Te hace ver estas cuestiones más globales, más amplias, te hace ver pues, que algunos ecosistemas están en peligro, muchas especies quizás no se podrán adaptar, te hace ver los problemas de esa manera macro. Pero la perspectiva animalista te baja al suelo y te hace ver que animales de muchísimas especies, que también son sujetos como nosotros, que también perciben el mundo, experimentan el mundo de manera subjetiva, tienen conocimiento, tienen emociones, tienen relaciones sociales entre ellos, tienen relaciones afectivas, tienen historias de amistad, historias de familia. Todos esos individuos animales de muchísimas especies van a sufrir en sus vidas los efectos del cambio climático. Es decir, el cambio climático va a suponer muchísimo sufrimiento, no solo para la especie humana, también para el resto de especies. Y yo creo que cuando lo ves así, ves la dimensión de la catástrofe de una manera mucho más clara. Porque a veces pensamos, bueno, el cambio climático va a ser un problema y a veces nos lo explican de una manera muy antropocéntrica. El cambio climático va a ser un problema para la especie humana, para nuestra civilización sobre todo. Entonces vamos a tener que intentar ajustarnos. Pero si tú lo que haces es ampliar el foco y decir, el cambio climático va a suponer sufrimiento para muchísimos animales de muchísimas especies, para las ballenas, para los delfines, para los peces, para los pulpos, para los nautilos, para los elefantes, los lobos, los tigres, los chimpancés. Si empiezas a abrir el foco y a mostrar todos esos individuos de tantas especies distintas que van a tener tantísimos problemas por culpa de eso, yo creo que se entiende mucho más la dimensión de la catástrofe, la dimensión del daño, la dimensión del peligro. Y creo también que eso puede motivarnos también más a reaccionar, porque a veces se nos plantea la catástrofe ecológica con un lenguaje como muy frío, que no acaba de mover los resortes anímicos que nos tiene que mover, ¿no? Y en cambio cuando te dicen, no, es que fíjate, ¿qué van a hacer muchas de estas especies? Van a tener que migrar, van a tener que cambiar su conducta para adaptarse o se van a encontrar que viven en lugares que se desertifican, no tendrán agua. Yo creo que eso despierta una reacción empática que puede hacer que entendamos mejor la dimensión del daño, que conectemos mejor con el problema y que busquemos mejor soluciones. O sea, yo creo que de verdad deberíamos trabajar por unir esfuerzos. Ujú. Entonces, de alguna manera, digamos, sintetizando un poco, podríamos decir que ambas miradas contienen una visión antropocéntrica, donde el hombre el ser humano se sitúa por encima de la naturaleza y por encima de los animales en una posición dominante, digamos, tú hablas mucho en tu libro, ¿no? De esa lógica de la conquista respecto a la naturaleza, que sería la misma que ha venido justificando la lógica imperialista o, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Digamos, tristemente, un puente que comparte el ecologismo y el animalismo, esa mirada antropocéntrica y qué consecuencias tiene en tu opinión. Bueno, yo creo que tanto el ecologismo como el animalismo son intentos de salir del antropocentrismo. Lo que pasa es que salir del antropocentrismo es muy difícil, porque esto es una construcción cultural, pero es una construcción cultural milenaria. Es decir, con el paso de los miles de años, esa construcción antropocéntrica se ha ido reforzando, se ha ido generando un discurso, una ideología. El antropocentrismo es en lo que nos educan, son los valores que nos transmiten desde pequeños, desde pequeñas, son antropocéntricos y son también androcéntricos, y eso lo mamamos, es decir, está
está en la literatura, está en el arte, está en el cine, está en muchas religiones, está impregnando nuestras costumbres cotidianas, está en las redes sociales, está en la prensa. Nadamos en un mundo que es antropocéntrico. Y cuando intentas salir de ahí, porque te das cuenta de que eso es un error, no es tan fácil salir, porque toda nuestra mobiliario mental, por decirlo así, son conceptos antropocéntricos, son valores antropocéntricos. Y cuando quieres salir y no sabes por dónde, ¿no? Y tengo a veces esa impresión de que queremos salir del antropocentrismo y piensas, ¿dónde está la puerta de salida? O sea, ¿dónde está la ventana? ¿Cómo puedo salir fuera? ¿Cómo puedo ver el mundo de otra manera? Entonces yo creo que el movimiento ecologista, el movimiento animalista han encontrado puertas de salida diferentes, es decir, buscando por dónde salir de esta trampa, han encontrado caminos distintos, han encontrado maneras de mirar el mundo que intentan ser no antropocéntricas, ¿no? Y que intentan trabajar por colocar el ser humano en un lugar más humilde, menos central, ¿no? Ujú. Pero claro, han ido a parar a lugares distintos, entonces da la impresión de que entre ellos no se pueden encontrar. Yo creo que sí que se pueden encontrar y que se pueden reforzar, pero hay que hacer todo ese trabajo. Yo creo que el problema de fondo con el antropocentrismo es que, claro, los seres humanos de esta civilización, porque en otras culturas no tienen este problema, pero en esta civilización nos hemos creído que realmente el ser humano es el centro de la Tierra. En realidad es una idea absurda, porque cuando tú ves cómo funciona la vida, en la vida no hay centro. La vida es una red de especies interconectadas, de especies de animales, de plantas, de hongos, de microorganismos, de millones y millones de especies que están todas interconectadas, que están todas entrelazadas y que trabajan juntas para que la vida funcione, para que la vida pueda prosperar. No hay centro en la red de vida, en la biosfera no hay un centro. La vida es la pluralidad, es la diferencia. No hay Ujú. una especie que sea más importante que las demás, todas son importantes, desde los insectos más pequeños a muchas bacterias que son fundamentales, a las ballenas. Todos juegan su papel, ¿no? Todos son piezas de ese engranaje, aunque engranaje suena un poco feo, ¿no? Pero todas están entrelazadas. Entonces, el problema es que el ser humano se obsesiona con que es el centro. Es que es absurdo porque no hay un centro. Esto es lo que nos cuesta un poco de entender. Y además el ser humano se obsesiona con ideas muy ridículas como que la Tierra nos pertenece. Yo cada vez que oigo este tipo de expresiones, ¿no? Que implican que la Tierra es de nuestra propiedad o que los territorios, los ecosistemas son de nuestra propiedad o que el agua es de nuestra propiedad, pienso, pero ¿qué cosa nos falla aquí como para poder pensar que todo eso es nuestro? ¿Por qué es nuestro? Es que es absurdo, ¿no? Y eso se ve en muchos actos de la vida cotidiana. Por poner un ejemplo muy tonto, los ríos, como todos sabéis, son ejes fundamentales en el funcionamiento de los ecosistemas. Alrededor de un río, que puede ser un río muy amplio, puede ser un pequeño torrente, alrededor de un río funciona la vida. Y los ríos son caminos por los cuales transitan los peces, por ejemplo, pero también por las orillas de los ríos muy típicamente son los caminos por los que muchas veces se mueven las especies terrestres, por ejemplo, ¿no? Y son también lugares donde van a beber, donde van a bañarse, es decir, alrededor de los ríos pasa todo y hay muchos animales también que necesitan el agua de los ríos o el agua de los lagos para bañarse. Los ríos también son muy importantes, toda la dinámica de inundaciones que tienen los ríos es también muy importante porque traslada nutrientes, porque transporta semillas. Es decir, los ríos son ejes absolutamente fundamentales y todas las especies que viven alrededor necesitan de esa agua de los ríos. Entonces los humanos nos obsesionamos con que esa agua es nuestra, ¿no? Es solo para nosotros. Y circulan estas expresiones que dicen, oh, es que el agua de los ríos al final se pierde porque va a parar al mar y eso es una pérdida. Imaginaos qué idea absurda. Entonces hacemos cosas como canalizar muchos ríos con hormigón. Cada vez más ríos en todo el mundo están canalizados con hormigón. Muchas veces con paredes verticales de varios metros, porque los vemos como si fueran tuberías que transportan el agua para usos humanos. Y no pensamos en todos esos otros animales que necesitan de esa agua. O instalamos presas o centrales hidroeléctricas porque nosotros queremos esos usos del agua, entonces impidimos, por ejemplo, que los peces puedan circular por los ríos. Claro, actuamos todo el tiempo como si esa agua nos perteneciera a nosotros y los demás especies que les den. Pero ¿cuántos siglos de tontería hemos necesitado construir para llegar a ver eso como si fuera sentido común? Es decir, vemos como sentido común cosas que son completamente absurdas, hasta el punto yo creo de que muchas veces vemos el mundo
al revés, exactamente al revés de cómo es. Entonces, deconstruir todo eso es muy difícil porque tienes que pelearte con todo. Es decir, cuando tú finalmente te pones las gafas ecologistas, las gafas animalistas o las gafas ecofeministas, es que estás todo el rato tropezando con cosas que ves que están al revés, ¿no? Desde las series que ves en la tele, los reportajes de National Geographic que ves en la tele, cómo informa la prensa de los problemas que tenemos. Es decir, estás continuamente viendo que no entendemos cómo funciona correctamente el mundo. Entonces, salirte de ahí de verdad es que es muy difícil. Entonces, yo creo eso, ¿no? El movimiento ecologista y el movimiento animalista han encontrado como dos maneras de intentar liberarse de ese antropocentrismo y luego les da la sensación de que como han salido por dos puertas distintas es como que están en lugares distintos y les cuesta conectar. Pero yo creo que hay más cosas que unen que no cosas que separan. Ujú. Yo creo que hemos de hacer ese esfuerzo entre todos. Yo también lo pienso. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, que tú lo tratas muy bien en tu libro, es la normalización de ciertas conductas en las que hemos sido educados que de alguna manera nos impiden el salirnos de esa mirada antropocéntrica y tratar de empatizar con otras formas de entender la vida. Es decir, que, por ejemplo, el hecho de que nos lleven de pequeñitos a los zoos, a los zoológicos, eso implica, digamos, una contradicción, ¿no? Porque los padres, con su mejor intención, posiblemente, ellos tampoco fueron educados en este sentido, es decir, también les normalizaron esta mirada, pues los padres con su mejor intención llevan a los hijos y a las hijas a contemplar a los animales para que aprendan pues cómo se diferencia una jirafa de un hipopótamo y sin darse cuenta están inculcando en sus hijos esa mirada de sometimiento hacia un animal salvaje que, digamos, no debería estar ahí por muchos motivos, por una cuestión moral, por una cuestión medioambiental, por una cuestión, eh, pues podríamos decir, de ecodependencia, en el sentido de, pues, no se está relacionando con los animales con los que se relacionaría en su medio natural y están generando un comportamiento extraño entre especies que en su hábitat natural nunca se encontrarían y mucho menos en interrelación con ese ser humano que les tira panchitos y golosinas y le hace la gracieta, etcétera, etcétera. Es decir, creo que hay una normalización de esa lógica del dominio, del sometimiento frente a otros animales que nos lo tenemos que hacer mirar en el sentido que hay que repensar desde la educación básica qué valores y qué tipo de comportamientos se están inculcando, se están favoreciendo en la educación y qué implicaciones va a tener eso en el futuro, ¿no? Porque como tú dices, hay que deconstruir, hay que desaprender y esa es una tarea que es fundamental, es el paso número uno para luego pretender tener esta mirada más holística, más amplia y reconocer pues eso, el origen del problema, dónde está, ¿no? Por supuesto, todas estas contradicciones pues son interdependientes, ¿no? También creo que es importante subrayar esa mirada ecofeminista, que no quiero dejar de destacar que están por aquí Alicia Puleo, Dina Garzón de la Red Ecofeminista y me parece también pues una aportación muy valiosa de tu mirada, de tu propuesta, cuando por si fuera poco, esa falta de empatía, esa estrechez de miras con respecto a nuestra relación con los animales y con la relación con la naturaleza, también traemos incorporado una mirada androcéntrica, vamos a llamarlo, digamos que formamos parte de esa sociedad patriarcal que también implica unas hegemonías y una relación de poder por cuestiones de género que tienen mucho que ver con esa postura individual de normalización de vamos a decirlo, de la violencia. Es decir, que esa falta de
no sé cómo llamarlo, esa falta de realidades no violentas nos favorecen la convivencia en un entorno violento donde la violencia está implícita y está normalizada, miremos por donde miremos, sea entre individuos de la misma especie, los seres humanos, por cuestiones de género y por otras muchas cuestiones, sea en la mirada hacia la naturaleza y sea en la mirada hacia los animales. Tú mencionas en el libro el concepto de antropoceno, que me apetece rescatarlo en este sentido, buscando otra vez esos puentes entre la mirada animalista y ecologista. Es un concepto que digamos, se puso encima de la mesa por un premio Nobel holandés, un químico llamado Paul Crutzen, no sé si lo he pronunciado bien, y que de alguna manera pues, nos recuerda cómo los geólogos clasifican las edades del planeta por cuestiones que tienen que ver con la geología precisamente, y este científico dice, bueno, pues a partir de cierto momento hay que hablar de antropoceno por el daño, el impacto que el ser humano y sus hábitos, a partir de la revolución industrial, está generando en el planeta, y esto supone un punto de inflexión, ¿no? Un antes y un después. Me gustaría simplemente que recuperaras un poco este concepto de antropoceno que está siendo muy empleado por muchos escritores, filósofos, etcétera, y creo que es importante tomar conciencia de qué significa, en tu opinión, qué implica. Sí, Marcos, como sabes, a mí es un concepto que no me gusta. Bueno, explica por qué. Sí, porque es verdad que es un intento de decir, nuestra época es una época distinta porque el grado de daño que causamos suma tantos problemas que puede alterar completamente el futuro del planeta, ¿no? Al menos para unos millones de años quizás, ¿no? Es decir, la suma de problemas que estamos causando en lo que tiene que ver con la extinción de especies, con la pérdida de biodiversidad, con la contaminación, con el cambio climático, eso, incluso aunque nosotros desapareciéramos, puede que dejemos aquí una herencia envenenada que daña al planeta durante muchos millones de años. Entonces, yo entiendo la voluntad de ponerle nombre a eso, en el sentido de decir, ¿no? Que los seres humanos estamos alterando las dinámicas de la Tierra. Hemos entrado en una época nueva, ¿no? Y el ponerle ese nombre de antropoceno es como un toque de alerta, es una llamada de atención. Pero a mí el nombre no me gusta nada, me parece muy, muy desafortunado, porque me parece que ahí hay también una parte de narcisismo, ¿no? Los humanos en esta civilización es que somos muy narcisistas, ¿no? Estamos obsesionados con nosotros mismos, incluso cuando no nos gusta lo que hacemos, todo el rato queremos hablar de nosotros mismos. Entonces me parece que lo de ponerle el nombre de antropoceno es volver a reivindicar esa centralidad humana. Y además me parece que es un nombre que tiene ese lado narcisista porque es un término que no denuncia el problema. Dice la época del hombre, pero no dice la época en que el hombre está destruyendo el planeta, ¿no? Que sería un nombre más adecuado. Entonces yo creo que necesitamos un concepto para designar esta época que señale al problema, que diga, esto lo estamos haciendo mal, ¿no? Que señale al daño que causamos, al problema, que es... a mí me gustan más, por tanto, otro tipo de términos, ¿no? Entonces, a mí me gusta más, por ejemplo, lo que ha dicho Wilson, el biólogo, que dice, esto es la era de la soledad, que me parece un término mucho más claro, ¿no? O Corinne Peluchon, que dice, esto es la era de la desolación. Y esos dos términos me parecen mucho más potentes, porque me parece que señalan el problema, ¿no? Señalan lo que estamos haciendo. Y fíjate que es muy interesante además el contraste, ¿no? De decir antropoceno, es decir, el ser humano en el centro, que es un término que tiene ese lado narcisista y que no señala cuál es el problema, y en cambio decir era de la soledad o era de la desolación, no pone al ser humano en el centro y además señala el problema. Y señala el problema, yo creo, muy bien, porque no está diciendo simplemente cambio climático, no está diciendo simplemente contaminación, está diciendo soledad, desolación, está diciendo estamos perdiendo vida. Y eso es un poco lo que está pasando, estamos destruyendo la vida, estamos destruyendo la trama de la vida. Y ahí yo creo que elegir las palabras correctas, que es difícil, es muy importante. Y por eso hay siempre tanto debate sobre cómo hay que llamarle al cambio climático, ¿no? Porque según con qué término parece que
mencionas mejor lo que está pasando y lo que no. Y hay que buscar con qué nombre hablamos de la catástrofe ecológica. Y hay una batalla por los nombres, que es muy importante y que es difícil, ¿eh? Que no es tan fácil encontrar los términos adecuados. Pero yo creo que es muy distinto decir, pues hay un cambio climático, que, por ejemplo, decir estamos destruyendo la trama de la vida, que se ve mucho más claro de qué va esto, ¿no? O estamos causando un ecocidio, ¿no? Y hay una batalla también por el término ecocidio, como seguramente sabéis. Hay un equipo de abogados que está intentando desde hace años que se reconozca el ecocidio como uno de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Sabes que el Tribunal de la Haya puede juzgar una serie de crímenes que son crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio, crímenes de guerra. Pues hay un equipo de abogados intentando que se reconozca también el crimen de ecocidio como una forma de crimen que debería ser perseguida también. Bueno, yo creo que un término como ecocidio tiene mucho más peso porque señala mucho más claramente lo que estamos haciendo. Y yo creo que aquí está habiendo una batalla muy compleja por cómo nombramos todo esto que está pasando, porque algunas palabras, puesto que señalan mejor el daño, pueden también motivar, despertar la reacción, ¿no? La búsqueda de soluciones. Y en cambio tengo la sensación de que otras palabras actúan más como tapones, ¿no? Como que no te dejan entender realmente lo que está pasando. Y me parece que eso es muy significativo. Es decir, que es como que tenemos que encontrar las maneras de entender correctamente el dónde estamos. Y sobre lo que contabas, sobre lo que decías al principio de los zoos, ese es un tema que a mí me interesa mucho desde hace muchísimo tiempo, por todo lo que tiene que ver con la educación de la infancia, pero también por todo lo que tiene que ver con la formación de biólogos y veterinarios en las universidades, ¿no? Es decir, porque muchas veces hay mucha gente, tanto niños como personas jóvenes, que sienten una atracción por el mundo natural y por el mundo animal especialmente. Y no saben muchas veces dónde satisfacer esa necesidad. Y cuando tú tienes una necesidad de conectar con los animales, de conectar con la vida, de conectar con la naturaleza, y vives en nuestra civilización y muchas veces vives en zonas urbanas, es que no sabes dónde buscar, o tu familia no sabe dónde buscar, o tu escuela no sabe qué ofrecerte. Entonces la gente va a parar a los dos. Y van a parar los niños y van a parar muchas veces los estudiantes de biología y de veterinaria, como un lugar en el que hay animales, ¿no? Pero yo creo que eso es caer en la trampa, precisamente. Lo que pasa es que a veces no te das cuenta de que has caído en la trampa, ¿no? Y en realidad sería fácil no caer si sabes cómo, pero es el problema este de los olvidos en los que estamos, ¿no? Porque cuando un niño o una niña les dice a sus padres, a mí me gustan los animales, yo quiero ver animales. Si tienes la suerte de tener padres, por ejemplo, que salen a hacer birdwatching, que salen a hacer pajareo, en realidad ya te van a indicar un camino, porque ya te van a decir, no, mira, es que aquí en el bosquecito que hay cerca de nuestra ciudad o en el parque urbano hay animales, vamos a verlos, ¿no? Vamos a coger los prismáticos, vamos a coger una guía de aves y vamos a disfrutar, ¿no? O vamos a observar a los insectos, ¿no? Vamos a observar mariposas, vamos a observar luciérnagas, vamos a explorar tipos de hormigas o de escarabajos. Entonces ahí ya le señalas a esa criatura que tiene ese interés un camino de búsqueda, ¿no? Que es el observar a esos animales salvajes que están en sus territorios, que están viviendo, y le vas a enseñar a observar cómo se comportan, qué conductas tienen, cómo son sus vidas. Pero si un niño, una niña o una persona joven tiene ese deseo de ver animales, de conectar con ellos, y no le muestran eso, es decir, no le muestran que en su parque urbano hay animales o que en unos campos cerca de casa hay animales, no sabe dónde buscar y lo que encuentra es el zoo. Pero claro, lo que va a encontrar en el zoo son animales muchas veces que no son los propios del lugar, que no son autóctonos, que están encerrados en jaulas, que no están realizando sus conductas naturales, que en realidad es en un entorno completamente artificial, diseñado con toda una ideología del dominio, y el mensaje que va a recibir ahí es un mensaje muy perverso, porque es el mensaje de los animales pertenecen a la especie humana es la que decide qué animal va en cada sitio, van a ver a los animales encerrados, van a naturalizar ese encierro, y si siguen por ese camino van a acabar teniendo visiones muy distorsionadas de lo que es un animal. Pero claro, visiones muy distorsionadas que sirven para engrosar una serie de negocios, porque al final los zoos son un negocio internacional que mueve muchísimo dinero, que, ¿no? Que se ramifica o se encuentra con otros negocios como son los circos que exhiben animales, los acuarios, el uso de animales en cine y televisión, y que al final también se retroalimenta
con los animales criados en ganadería, que también están encerrados, con los animales de experimentación, que también están encerrados. Y si acabas naturalizando todo eso, hay un momento en que te parece normal que los animales estén en jaulas y que te parece normal que un biólogo o un veterinario se gane la vida participando de esos negocios de explotación. Y una vez has entrado ahí, cuesta mucho salir, porque las facultades de biología y de veterinaria, aunque ya sé que decir esto es muy polémico, forman personas muchas veces para trabajar en esos negocios, ¿no? Forman personas que van a trabajar en mataderos, en las granjas industriales de cría de animales, en las piscifactorías, que van a trabajar en zoos, que van a trabajar a veces incluso pues en las plazas de toros, y les interesa pues, formar personas que van a trabajar ahí y por tanto no les van a invitar a cuestionarse éticamente si todo eso es correcto. De hecho, una cosa muy impresionante es que en las facultades de ciencias en general no hay ética. Y no hay ética porque no se quiere que la haya. Y ahí hay una batalla, ¿no? Subterránea, pero la hay. Yo recuerdo una vez que comentaba con un profe veterinaria, pero si un veterinario se va a encontrar con conflictos éticos seguro en su vida, ¿por qué no les ofrecéis una formación en ética que les va a ayudar a encarar esos conflictos éticos? ¿No? Y este profesor de veterinaria me decía, ni hablar. Si yo les enseño ética, se van a volver todos animalistas y luego de qué van a trabajar. Y este es un poco el problema, ¿no? Es decir, tenemos tantos negocios basados en la explotación animal que si tú tienes una sociedad sensible, muchos de esos negocios se te desmontan. Por tanto, aquí hay una cantidad de intereses económicos enorme que está intentando que todo este movimiento animalista no circule y es por eso por lo que es un movimiento tan denostado, tan criticado, ¿no? Hay tantos, si os fijáis en las redes sociales siempre hay un montón de titulados en biología y en veterinaria dedicados a burlarse del movimiento animalista. Claro, porque es que si la gente descubre eso y empieza a entender de qué va, peligran muchos negocios, hay mucho dinero en juego. Entonces, entre el dinero en juego y toda esta tradición de valores que tenemos, pues claro, cuesta mucho salir de todo eso. Ujú. Bueno, a mí se me ocurre que si son, digamos, tan reacios a introducir la ética en estas facultades, pues probemos con la estética, porque es otro, es otro camino, ¿no? A raíz de esto último que decías, quiero rescatar una frase que me gusta mucho de tu libro, que refiriéndose a apreciar a los demás animales, dice, no se los aprecia como aquello que son, sino como aquello que nuestra civilización desearía que fueran, ¿no? Un poco siguiendo esta lógica de la instrumentalización, es decir, que convertimos su mera apariencia en un instrumento. Y también quería destacar una diferencia que tú planteas que me sugiere muchas cosas y creo que es muy, mm, pues, muy simple, ¿no? Pero a veces lo más complejo se esconde en lo simple, que es esa diferencia entre la lógica, perdón, entre una estética superficial y una estética profunda, porque hay distintos tipos de estética y toda esta, digamos, influencia del modelo educativo que tenemos va dirigido a fomentar una estética superficial hacia los animales, donde, pues de alguna manera, aparte de los zoológicos, de las jaulas, de los acuarios, jaulas me refiero cuando tenemos a un pajarito con nuestra mejor intención para que nos alegre el día, ¿no? Volviendo a esa educación que hemos recibido, pues resulta que tenemos un pájaro atrapado en una jaula en casa, o tenemos acuarios, o visitamos los zoológicos. También hablas de otra instrumentalización estética de los animales que son obligados a entregar su apariencia. Por ejemplo, en las fábulas, en las marcas de las empresas, incluso a veces en sus logotipos, son representados como meros actores, ¿no? Como metáforas, pues, cuando se le asigna, yo qué sé, el nombre de un equipo de fútbol o de baloncesto, pues con unos animales y acaban a lo mejor exhibiendo a esos animales reales, ¿no? En el escenario como parte de esa mercadotecnia, ¿no? que emplean. Eh, y también hablas de una estetización del dominio pues a la hora de embellecer su explotación, ¿no? Pensemos en las fiestas de los pueblos, ¿no? Que tú mencionas cuando se les exhibe, ¿no? A lo mejor
tirando de carrozas o disfrazados, ¿no? Como para representar no sé qué cosas que normalizan esa explotación. Quizás el caso más paradigmático aquí en la cultura española pues sería la tauromaquia, ¿no? Cuando ya se lleva al extremo esa estetización del maltrato animal y se puede convertir en un espectáculo la tortura de un ser inocente, ¿no? Que no hace otra cosa más que tratar de defenderse. Pero bueno, me gustaría ahondar un poco más en aquello que tú planteabas de esa estética superficial y esa estética profunda. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué otra estética nos podrían enseñar en las facultades, incluso en los colegios, que nos diese herramientas para apreciar la naturaleza y los animales de otra manera mucho más, vamos a llamar, civilizada o evolucionada o oculta? Ya no sé qué palabras emplear. Bueno, lo de la estética está aún más difícil que lo de la ética. Es decir, si en esta sociedad incluso, ¿no? En el Estado español no conseguimos, por ejemplo, que se enseñe ética en secundaria como se debería, o si las, o si las facultades de ciencias se resisten a tener asignaturas de ética, es decir, si hay todo este rechazo a la ética, pues ya no digo a la estética, pensar en términos de estético, eso es una cosa que todo eso se desprecia de una manera muy, muy tremenda. Es decir, yo creo que eso tiene que ver con que tenemos una sociedad donde buena parte de la sociedad desprecia la filosofía y la formación humanística, ¿no? Y tan solo se buscan aquellos tipos de conocimiento muy aplicables de manera técnica para resolver problemas técnicos y que no te hagan pensar mucho, ¿no? Es decir, todo este tipo de disciplinas que lo cuestionan todo, ¿no? Como hace la filosofía, eso tiene muy mala fama en esta civilización nuestra tan superficial, ¿no? Porque rompe esa superficialidad. Es decir, la filosofía es una disciplina que te invita a cuestionarlo todo de manera radical. Entonces, permanentemente es una molestia. Si tú lo que quieres es que la gente pues, trabaje y trabaje cada vez más rápido y obedezca y no cree problemas, la filosofía la tienes que apartar, ¿no? Que es probablemente la razón por la que no quieren ética en secundaria, es la razón por la que las facultades de ciencias no quieren ética. Entonces, en este clima, pues pedir incluso una ética crítica, una estética crítica, perdón, bueno, pues ya es como pedir muchísimo, ¿no? Pero yo creo que también necesitamos una estética reflexiva y crítica y profunda que nos invite a cuestionarnos una serie de cosas porque los humanos somos muy estéticos. Es decir, a la mayoría de seres humanos para la mayoría la belleza es un tema. La belleza nos atrae la belleza natural, por ejemplo, a la mayoría de la gente, pero también nos atraen el tipo de experiencias estéticas que nos da el arte. Es decir, para la mayoría de la gente la música es fundamental y la vida sin música es invivible o la vida sin literatura no tiene sentido. Es decir, la mayoría de las personas sentimos una enorme atracción por las artes y por muchas otras manifestaciones estéticas de la vida, ¿no? O cuidamos nuestro cuerpo también con criterios estéticos. Y todo eso es parte de lo que los seres humanos son y está en todas las culturas, está en las culturas indígenas, eso está ya en el arte rupestre, ¿no? Una de las primeras cosas que nuestros antepasados hicieron, a partir de las cuales los reconocemos, ¿no? Como cercanos, son las pinturas rupestres maravillosas, ¿no? Que es un mundo impresionante. Es decir, de alguna manera los seres humanos necesitamos belleza, necesitamos arte, necesitamos todo eso. Entonces yo creo que esa es una dimensión muy importante de la vida humana, pero es una dimensión sobre la cual también hay que hacer una reflexión crítica y autocrítica, porque por ahí también nos cuelan muchos goles. Y yo creo que como hay esta necesidad de estética, pero no conviene que la gente se cuestione demasiadas cosas, lo que nos vende nuestra civilización es una estética muy, muy superficial, muy frívola, que es lo que ha llevado a que para la mayoría de la gente el concepto estética sea sinónimo de superficial. O sea, si os fijáis, si habláis con la gente que no tiene una formación filosófica, la palabra estética la usan como sinónimo de algo superficial. Eso es tremendo, porque es desvirtuar completamente lo que la estética es, ¿no? Y eso tiene que ver con que intentan, ¿no? Que nos conformemos con unos placeres superficiales y no busquemos los placeres profundos. Yo creo que una de las cosas que le pasa a esta civilización es que este sistema enloquecido en el que estamos intenta que las personas nos contentemos con placeres estéticos muy superficiales
para que no vayamos a buscar los que son profundos, porque los que son profundos tienen un potencial de cambio y de revolución, ¿no? Que son muy poderosos. Es decir, cuando tú haces cuando tú buscas experiencias estéticas profundas, ya sea en el arte o ya sea en la naturaleza, eso te puede llevar a cuestionarte muchas cosas, de cómo vives tú, de tus valores, de tu cosmovisión, de tus creencias. Y digamos que nuestra civilización intenta que no hagas esos viajes de búsqueda, que no te lleven a lugares muy profundos y que no te lleven a lugares muy cuestionadores, porque si no vas a ser un problema. Entonces, la civilización nos inunda todo el tiempo con productos, ¿no?, que intentan tapar esas inquietudes más profundas. Entonces, yo creo que en el caso de la naturaleza también pasa. La gente tiene una cierta necesidad de tener experiencias estéticas de la naturaleza, pero si tú tienes experiencias estéticas de naturaleza muy profundas, eso te va a llevar a un compromiso ecologista y a un compromiso animalista de defensa de la tierra y de defensa de las otras especies. Entonces nuestra civilización intenta que eso no pase, porque eso sería muy problemático, ¿no? Tendrían a la gente revolucionada. Entonces, ¿qué hacen? Te venden sucedáneos. Uno de esos sucedáneos es la industria turística, en gran medida tal como está montada. ¿Tú quieres naturaleza? Págame un pastón, te llevo a Vietnam, te tengo una semana allí, estás en un hotel con piscina, ves unos paisajes espectaculares, hacer la foto y vuelves y ya has tenido naturaleza. Y muchas veces la gente cae en esa trampa. Pero tú has ido a Vietnam y no has entendido nada, porque no has aprendido a ver qué especies había allí, no has conocido las diferentes especies salvajes, no has conocido tampoco las culturas humanas del lugar, no has hecho un viaje de aprendizaje personal, te han llevado aquí y allá en un paquete montado. Y en cambio luego muchas veces la naturaleza que hay cerca de tu casa no la conoces, porque te han dicho que esa naturaleza que hay cerca de tu casa no tiene valor, porque no tiene glamour. Tiene glamour el paisaje de Vietnam, pero el bosquecito que hay cerca de tu casa o el campo cultivado que hay cerca de tu casa o el torrente que tienes a media hora caminando, eso no tiene glamour, eso no tiene valor, ¿no? Te han enseñado a despreciarlo. O sea, nos han enseñado a despreciar esa naturaleza cotidiana y familiar que hay cerca de nuestra casa, con lo cual no aprendemos a valorarla, no aprendemos a entenderla, no sabemos lo que es. Entonces tú llevas a una persona a un rinconcito natural con las especies propias del lugar y con la manera de ser más o menos propia, que siempre están un poco degradados, pero bueno, que más o menos responde a lo que es un ecosistema propio del lugar, y la gente enseguida te dice, pero eso no es espectacular, no es bonito, no es interesante, y es porque no lo sabe mirar, porque solo tenemos el modelo de el paisaje espectacular de las playas de Indonesia o el modelo de los jardines donde todo está, ¿no?, podado y ordenado y limpito y tal, pero tú llevas a la gente, por ejemplo, yo que vivo cerca de Barcelona, tú llevas a la gente a ver un trocito de bosque mediterráneo con su vegetación propia y sus especies, y la gente dice, pero esto es muy raro, esto está como extraño, hay mucha vegetación, hay árboles caídos, hay zarzas, entonces ¿esto qué es? No sabe no entiende lo que es, no sabe interpretarlo, no sabe verlo, no sabe observarlo, no reconoce las especies. Una cosa muy chocante es que la mayoría de la gente, si tú le preguntas, no reconoce las especies propias del lugar donde vive, es decir, no reconoce las especies de aves, no reconoce las especies de pequeños insectos, de reptiles, de árboles, no los reconoce y además no se da cuenta de que no los reconoce. Y además no echan falta las especies que no están. Y eso es porque no nos han dado esa formación, no te educan en conocer las otras especies, no te educan en entender el territorio. Entonces tú paseas por ese bosquecito mediterráneo y la gente piensa que sitio más oso y más tonto, no tiene gracia, pero no tiene gracia porque no sabes verle la gracia. Entonces, salir de todas estas trampas es complicado porque tienes que hacer todo ese viaje de deconstrucción que hacíamos y tienes que hacer una educación de los sentidos y una educación de la apreciación estética y una educación del saber mirar y el dedicarle tiempo, que es de verdad que es todo un viaje, porque es que yo me doy cuenta de que incluso personas muy empáticas con los animales, hacer ese viaje les ha costado. Y a mí también me ha costado mis propias etapas hacer ese tipo de viaje, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota y con eso acabo, pero que para mí fue muy llamativa cuando yo llevaba mucho tiempo saliendo a ver pájaros, pero saliendo muy por mi cuenta. Y luego hubo un momento en que pensé, no, necesito a alguien que me ayude, necesito a alguien que me enseñe. Y empecé a salir en viajes con ornitólogos, en viajes de pequeños grupos. Y recuerdo una vez un ornitólogo que nos citó en un sitio un día de invierno súper temprano por la mañana. Pero es que nos citó en un lugar muy cerquita de una estación de tren, relativamente cerca de Barcelona, es una zona muy cerca de un centro urbano, y yo pensaba que desde allí íbamos a ir a hacer alguna excursión en algún sitio,
en realidad nos metió en un trocito de bosque que estaba metido entre dos autopistas y una vía del tren, que era como un rinconcito pequeño, feucho, y nos dijo, bueno, ahora nos quedamos aquí porque aquí hay pájaros carpinteros y nos vamos a quedar aquí para verlos y tal. Entonces se quedó en silencio, nos quedamos en silencio, allí plantificados, que hacía un frío del copón porque era muy temprano por la mañana, era invierno, y la primera sensación que tuve es, para esto hemos venido, porque era un rincón feucho, muy pequeño, ahí encajonado, se oía el tren. Y yo recuerdo que la gente que estábamos en el grupito, que éramos un poco, nos miramos un poco de tipo, uff, esto pinta aburrido, ¿no? Y estuvimos un rato como en ese, hasta hubo gente que se quejó y tal, hasta que hubo el momento en que hicimos el cambio de chip, ¿no? Y de repente, es que fue una cosa muy curiosa, porque estábamos como medio enfadados, de tipo, aquí no sé qué, que no hay nada. Y de repente hubo un momento en que se nos despertó algo y entendimos dónde estábamos, ¿no? Que yo tuve un poco esa expresión, de repente entendimos dónde estábamos. Estábamos rodeados de unas pocas especies que, a pesar de todas las construcciones humanas y las vías de tren y las carreteras, allí había vida que conseguía sobrevivir, y había unas especies que vivían ahí, que era su hogar, y que conseguían prosperar a pesar de todos los problemas. Y estaba lleno de especies de aves, y estaba lleno de especies de plantas, y empezamos entonces a observar el musgo y los líquenes, ¿no? Y las distintas especies de plantas que había, y las enredaderas y los pájaros. Y de repente aquello era un vergel. Y de repente entendimos que era un vergel, pero es curioso porque es que cuando yo puse los pies ahí, al primer momento todos los del grupo nos miramos como diciendo, uy, ¿dónde nos trae este tipo, no? Y al cabo de un rato estábamos viendo un vergel. Y eso tiene que ver con todos estos clichés que tenemos en la cabeza de lo que es la naturaleza interesante y lo que no es naturaleza interesante. Ujú. Pues sí, qué distinto sería si nos educasen entendiendo, aprendiendo, mejor dicho, a ver las ciudades como ecosistemas, ¿no? Que tú Mm. lo reivindicas en tu libro, donde somos precisamente interdependientes entre las distintas especies que convivimos en ellas. Yo me quedo con una conclusión que me parece pues muy relevante, que sería que la apreciación estética requiere conocimiento y reflexión crítica, que eso pasa por un cambio de mirada a nivel individual, es decir, a aprender a ver a cada animal, a cada ser vivo como un individuo, y a nivel em, de especies, es decir, convivimos con otras especies, cada cual tiene su grupo de individuos, ¿no? Y quizá viendo esa diferencia entre individuo y especie y entendiéndola, que no está tan enfrentada, no es tan incompatible como parece, pues podríamos empezar a ver con otros ojos esa forma de vida ecoanimal que reivindicamos. Y nada, como veo que es la hora, que Margarita ya nos avisó que sobre las 8 saldría el turno de preguntas, pues aunque podríamos seguir con un montón de temas interesantes que tú tratas en tu libro y por los cuales además te están haciendo un montón de entrevistas y, en fin, están haciendo muchas reseñas. Yo en ese sentido estoy súper feliz de ver que este libro está llegando a tantísima gente, pues yo creo que Margarita ya puede dar paso a las preguntas, moderar. No, me he quedado con la intriga del olor que has comentado antes, Marcos. Marta, dinos algo sobre el olor, porque me parece muy interesante. Me he quedado ahí diciendo, a ver si lo dice, a ver si lo dice. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que la mayoría ya lo sabéis, pero yo pertenezco a esa pequeña porción de la población que hemos nacido con un defecto, que ahora los expertos dicen que probablemente es una mutación genética, que es que no tenemos sentido del olfato. Entonces yo no he tenido nunca sentido del olfato, y me cuesta mucho imaginar lo que es. Y cuando las personas que sí que tenéis olfato habláis de vuestras experiencias con los olores, a mí lo escucho de la manera en que también escucho hablar, por ejemplo, de cómo debe ser esto de la ecolocación de los murciélagos, porque más o menos me parece igual de misterioso. Es decir, a mí eso de que las cosas huelan me parece tremendamente misterioso y tremendamente extraño. De hecho, yo conocí a una muchacha muy, muy simpática, hija de una compañera de trabajo, que también nació con anosmia congénita, con este problema de no poder oler,
Y ella es muy gracioso porque de pequeña creía que esto de los olores era todo mentira, es decir, que era un juego que se habían inventado los adultos, que era una especie de cuento maravilloso que explicaban de que las cosas hacían olor, y pensaba que era toda una especie de cuento maravilloso, como otros cuentos que se explican a los niños, y le costó muchísimo aceptar y entender que no, que eso era verdad y que ya tenía un problema de percepción, ¿no? La verdad es que cuando no has olido nunca, esto que contáis de las fragancias, los perfumes, es rarísimo. Esto lo tengo que decir, es muy, muy raro. Y cuesta mucho entender cómo funciona, intentar imaginarse un poco cómo debe ser todo eso. También cuesta mucho porque yo recuerdo cuando era jovencita que pedía mucho insistentemente a la gente que me hablara de los olores, a la mayoría de la gente le costaba mucho explicarlo, ¿no? Le costaba mucho describir cómo son los olores o cómo funciona, porque muchos de esos procesos parece que son muy semiconscientes y que los olores están ahí, pero muchas veces están en la vida, pero no uno acaba de ser del todo consciente de que están, ¿no? Entonces a la gente le cuesta mucho hablarte de esas cosas y explicártelas en detalle. Y bueno, menos mal que al final pues fui a parar a libros de psicología y de biología y de medicina que intentan explicar eso de una manera un poquito más ordenada, porque si no es que me costaba mucho hacerme la película completa de que era todo eso tan raro que explicaban. Y además tiene también una consecuencia, y es que el olfato es un sentido fundamental para percibir el sabor de la comida. Entonces, cuando no tienes olfato, la percepción de la comida es muy distinta. Y pasan cosas como que, por ejemplo, los tés, básicamente el sabor de un té básicamente es olfativo, con lo cual cuando no hueles, el té básicamente es agua caliente. Entonces, claro, a mí una cosa que me chocaba es todo esto de los tés, ¿no? Tantos que hay, tan diferentes, y yo venga a probar tés, y es que todos eran iguales, ¿no? Entonces, recuerdo que tuve una época que era muy jovencita aún, que yo pensaba, pero, o sea, la cosa dónde está, ¿no? Entonces probé un montón de tés y además guardaba las cajitas, ¿no? De los sabores, agua caliente, agua caliente, agua caliente, agua caliente, pero ¿qué pasa aquí con el té, ¿no? O los sabores de los helados, por ejemplo, ¿no? Esta cosa típica de los veranos que los niños hacen cola delante del puesto de helados y dicen, yo quiero de este, yo quiero de aquel, pues es que prácticamente saben todos igual. Entonces yo pensaba, pero aquí hay truco, hay trampa, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, bueno, yo creo que lo bueno que le he sacado a esto es que me llevó a leer muchas cosas sobre percepción, es decir, me llevó al final a leer mucha biología y mucha psicología de la percepción, y eso después, pues unido a leer sobre estética, al final para mí ha sido muy útil, es decir, que para mí ha sido como un laboratorio de reflexión, fíjate. Interesante. Bueno, decía Aramayo antes, Roberto escribía que cambiar lo de ecocidio por biofilia como término, ¿no? Yo creo que también Alicia lo usa por lo menos en sus libros de ecofeminismo, y no sé si quieres hacer algún comentario a esta terminología, porque yo también he visto que es que nombrar es dificilísimo y nos falta vocabulario, nos falta, o sea, yo entendía bien lo de nombrar para las mujeres, para la historia de las mujeres, que las edades antigua, media, moderna y contemporánea no servía, pero claro, no he entendido cómo nombrar las etapas para la naturaleza, para la vida en general, ¿no? Y me ha resultado muy interesante. Y claro, nombrar también, por otro lado, es dominar. Entonces, ahí hay algo que a mí me llega muy profundamente desde la teología, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que es que ha sido terrible cómo en todas las tradiciones religiosas ha sido el hombre en el centro, por supuesto varón, imagen de Dios varón, etcétera, y cómo lo demás ha estado al margen, ¿no? Y eso son siglos de interiorización que me resulta, bueno, doloroso por lo que a mí me toca, pero también muy duro para tejer esa red, ¿no?, de vida. Y luego Dina también decía que nadie nos enseña que la estética es una rama de la filosofía, ¿no? Y Mari Carmen Verdejo
aparte de que decía que en la novela El perfume explicaba muy bien lo de los sentidos y demás, ella decía que Goitisolo ya había hablado sobre la ética y la estética cuando describía el barrio y demás, ¿no? Y, vale. Y bueno, y Concha luego, cuando tú hables, tiene la palabra, que tiene pedido. Muchas gracias a todas y todos por los comentarios y las preguntas y tantas ideas chulas. Lo que decía Roberto de la biofilia, puede ser un término bonito. Biofilia suena muy bien, esta cosa del amor por la vida. Es verdad que estamos en esta situación en que a veces las palabras se nos gastan también y a veces el término amor, como el de naturaleza, son estos términos que los usamos tanto y decimos tantas cosas con ellos que a veces es como que pero se nos pierden un poco, pero biofilia a mí es un término que suena muy bien. Y yo creo que hemos de buscar estos términos también cargados de esperanza y de fuerza, ¿no? Que nombren una conexión positiva con la vida, que nombren una conexión positiva con la naturaleza, ¿no? Que nos den esperanzas y ganas de luchar. Yo creo que hay que buscar ese vocabulario. Y como decías, Margarita, yo creo que hemos de crear vocabulario, hemos de crear palabras que las podamos usar para dar nuevas fuerzas y nuevas energías y para señalar nuevos caminos, porque estamos realmente en una encrucijada civilizatoria. Es decir, el problema que tenemos no lo había tenido nunca la humanidad, nunca hemos tenido un problema así. Eh, Nos lo jugamos todo en realidad en las próximas décadas y el lenguaje es muy importante. Yo creo que realmente que necesitaríamos palabras nuevas y aquí os invoco a todas y todos los que estáis para que nos ayudéis. Palabras por un lado para señalar el daño, pero palabras también para motivarnos a actuar, para señalar dónde están los caminos, dónde están las soluciones, ¿no? Dónde están las esperanzas. Biofilia es un término que nos puede ayudar. A mí ya sabéis que una palabra que me gusta mucho es rewilding, resalvajar, aunque no sé muy bien cómo se va a decir en castellano, si no estamos con esto, pero esto, resalvajar, volver a reivindicar la vida salvaje otra vez, ¿no? Necesitamos, pues sí, realmente palabras nuevas y nos las debemos de inventar y tenemos que ir rápido, ¿eh? Porque es que estamos muy en una situación de encrucijada. Sobre lo que decíais de la religión, bueno, en realidad hay que diferenciar religiones distintas, porque las religiones de las que surge nuestra civilización son muy antropocéntricas, aunque es verdad que dentro de ellas ha habido ramales distintos, y esto Isabel Balza, que está aquí, siempre lo dice y tiene toda la razón. Es decir, el cristianismo hegemónico o el catolicismo hegemónico es muy antropocéntrico, pero dentro de esa tradición ha habido ramales distintos muy minoritarios que se han explorado menos, que son menos conocidos, que tienen otro aire y que igual habría que hacer un trabajo de rebuscar todo eso. Y luego además ha habido otras cosmovisiones y sobre todo las culturas de cazadores-recolectores tienen otro tipo de cosmovisiones que son animistas y que a mí me parece que son mucho más potentes que estas religiones monoteístas. Y es curioso porque nosotros desde el occidente civilizado, entre comillas, nos miramos las culturas de cazadores-recolectores y nos miramos el animismo como si fueran inferiores, ¿no? Y muchas veces nos hemos reído. En nuestra cultura hay una tendencia a reírse de la cosmovisión animista. Yo creo que el animismo es mucho más inteligente que nuestra cosmovisión, incluso cuando es muy exagerado, es decir, incluso cuando dice que el río tiene alma o que la montaña tiene alma, yo creo que eso es mucho más realista que no que pensar que el agua del río solo le pertenece a la especie humana y a nadie más. Es decir, incluso cuando ese animismo lo vemos exagerado, incluso en esos casos yo creo que ahí hay más verdad y hay más realidad que en nuestra civilización. Es decir, que en ese sentido yo reivindicaría un volver a rescatar elementos de las culturas animistas, que me parece que tienen otro aire. Y eso se ve también, por ejemplo, en las narraciones. Es decir, la literatura de nuestra civilización, normalmente los protagonistas y casi todos los personajes son humanos y sus vidas no se entrelazan casi nunca con vidas de otras especies. En cambio, en las historias tradicionales que se explican en las culturas animistas, normalmente las vidas humanas están entrelazadas con vidas de otras especies. O sea que yo creo que ahí hay cosas a rescatar. Y luego también, bueno, lo que decía Dina de que nadie nos enseña que la estética es una rama de la filosofía, es verdad, ¿eh? La estética es como la última rama triste de la filosofía, que por desgracia es muy poco conocida, cuando es una disciplina absolutamente
fascinante. Y luego, bueno, gracias también a María del Mar Verdejo, que que ha comentado varias cosas y está escribiendo varias cosas, que ella además hace esta búsqueda de las cuestiones estéticas por otras vías, que eso es también muy, muy importante. Concha, después José Luis y después Alicia. Así que... Muy bien, gracias. Voy a ver si intento ser breve. Bueno, lo primero, felicitaros. Me parece que ha sido un diálogo muy bueno y no tengo más que ganas de leer el libro. Bueno, yo voy a tener una intervención breve para tirarte también un poco más de la lengua y en el sentido también de la intervención que ha tenido Margarita, digamos, por una parte contra la idea del antropocentrismo, que es del siglo de la Ilustración, tiene que ver con el eurocentrismo también, tiene que ver con la idea del primer mundo, en fin, y lo que decía también Margarita, y lo blanco y lo macho, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo ha dicho, yo quiero abundar en ello, pero quería recordar, ya he escrito sobre esto en aquel libro que también estuvimos juntas, me parece que editó Alicia Puleo, sobre ecología y género en diálogo interdisciplinar. Yo allí escribí sobre Anne Conway. No voy a reventar lo que voy a contar en el curso sobre Leibniz, de esto hablaré. Los autores del siglo XVII, bien fueran racionalistas o bien fueran los llamados empiristas, ya sabéis que yo no creo en esta dicotomía, me parece que no se puede hablar de este enfrentamiento, creo que tanto los empiristas eran racionalistas como los racionalistas empiristas, pero la idea de la armonía universal que Leibniz publicó y él hace una lectura desde la metafísica, pero hay una lectura más desconocida que es también desde la ética y la estética. En fin, yo no voy a abundar mucho en eso, pero me parece que es muy importante recuperarlo porque lo que ellos hablaban de la cadena de los seres, o sea, había la idea, digamos, del macrocosmos y el microcosmos, significa que la armonía universal depende de todo, y todos, desde los más pequeños, desde las hormigas, desde los virus, bueno, ¿qué os voy a contar ahora? El equilibrio, o sea, se puede romper, digamos, ese equilibrio de la armonía universal, pero me gusta mucho la idea de Anne Conway porque habla de simpatía universal. Es una idea que se aproxima, me parece más, y por eso te lo quería lanzar, Marta, por si quieres comentar alguna cosa al respecto, esta relación un poco que tiene que ver también más con la emoción, tú has hablado también del amor, la vida, en fin, la vida, había una de las intervinientes, Montserrat, que decía que los animales no tienen alma. Leibniz justamente habla del alma en todos los seres vivos. Los seres humanos, dice, tienen espíritu porque sabemos que tienen autoconciencia. No sabemos cómo es la autoconciencia, digamos, de algunos animales, pero sí sabemos que tienen conciencia y sabemos que sufren y sabemos que tienen sentimientos y sabemos que pueden expresar el dolor, ¿no? Entonces, quería un poco eso, tirarte un poquito de la lengua en esto, de todo está en relación con todo, y llevarte también, me ha gustado mucho lo que has dicho, claro, tienen que enseñarnos ética y estética y en la secundaria también, que se lo han cargado, Efectivamente. también enseñarnos a que nuestro propio egoísmo se beneficia de esto, es decir, si nosotros queremos seguir y seguir viviendo, claro, hay otra idea, con esto acabo, que es la de la justicia intergeneracional también, pero me ha gustado mucho cómo lo has enfocado, ¿no? Y supongo que en el libro lo desarrollas mucho más, digamos que las perspectivas ecologistas y animalistas se complementan y habría que decir, claro, que todos, digamos, egoístamente deberíamos ser ecologistas y por lo menos digamos, ver a los animales como nuestros iguales. Nosotros somos en un 90, o no sé si un 85, un 90% son los animales, ¿no? Decíamos cuando lo estudiábamos con Aristóteles, que no le quiero sacar aquí ahora, que ya sabes que no comulgo mucho con él, ¿no? Pero también, ya digo, por esto, aunque solo sea porque también por el propio egoísmo, sería importante recuperarlo. Y no digo más, que siempre me enrollo. Venga, muchas gracias y muy enhorabuena por el libro y por el encuentro, Margarita, como siempre estoy pasando muy bien. No sé si José Luis Belío, Marta, te hacen las preguntas seguidas.
¿Te parece? Porque hay bastante personal esperando. José Luis Belío, ¿quieres decir algo? ¿Que le has levantado la mano? Bueno, pues Alicia. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar, estupendo diálogo. Realmente lo hemos disfrutado, Teo y yo, muchísimo. Y nada, yo simplemente quería señalar lo importante que me parece ese objetivo que te planteas del acercamiento, bueno, que yo ya sabía que te lo planteabas, ¿no? Del acercamiento entre ecologismo y animalismo. Es un objetivo que compartimos, efectivamente, porque yo también desde el ecofeminismo lo he intentado, lo estoy intentando, lo sigo intentando, porque es muy triste ver en la situación, como tú has señalado muy bien, en la situación de crisis tan grave en que estamos, pues ver que los movimientos que podríamos calificar de defensa de la naturaleza o de lo salvaje o de lo que sea, se enfrentan entre sí en vez de buscar puntos en común, ¿no? Entonces, encontramos pues el ecologismo y el animalismo muy enfrentados. No digo que no tengan que, discutir, ¿no? Dialogar y discutir, argumentar, etcétera, pero yo creo que el enfrentamiento es más duro que eso. Y nada, simplemente me parece que deberían encontrar un puntos en común. La idea que yo he planteado de pactos de ayuda mutua entre los movimientos sería, pues, lo que en este momento se me ocurre a ese planteamiento que tú hacías al final, ¿no? De buscar ese encuentro, buscar no las fusiones, pero sí encuentros que nos ayuden en este momento tan grave, ¿no? Entonces, nada más y felicitarte porque realmente, bueno, ha sido un diálogo estupendo. José Luis, que te había perdido. Dale al micrófono. ¿Ahora? Ahora, José Luis, ahora sí. No. Tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora sí? Ahora, sí. Vale. Ya no sé qué tocar porque en cuanto No toques toques nada, no toques nada. Bueno, en principio que Marta, que me ha encantado, lo que me ha interesado. Tengo algunas, muchísimo, o sea, eso es lo primero. Pero hay un mar de fondo en tu discurso, es una especie de letanía de tristeza, de que estamos muy mal, que nos falta tiempo, que parece que... Yo no estoy nada de acuerdo con eso. A mí me parece que sí, que estamos en un mundo donde el ser humano ha hecho todas las barrabasadas, como han hecho otras especies antes y como habrá otras después. Es que me da la impresión... No lo digo como experto, pero me parece que interpreto mejor la evolución y el darwinismo como que las especies que hacen lo que se le ocurre hacer, pues están ahí. Que hablar un poco en términos de que lo hacen mal, no sé, es darle un tono moral que me rechina un poco. Es dramáticamente lo que hay. Y para enfrentarse a lo que hay que hacer algo mejor, pero no decir que es desastroso y que estamos al borde del abismo. Yo eso no lo acepto nunca. Entre otras cosas, soy muy mayor y mi abismo personal llegará mucho antes que el abismo general. Pero bueno,
Eso en principio. Lo digo para dulcificar un poco esa especie de fatalismo de tu exposición. Y luego has citado a Corinne Peluchon, que es muy combativa y me da la impresión de que debe ser como muy parecida a ti por ese tono simpáticamente combativo que tienen sus escritos. Y ella dice que hay formas sencillas de salir de todo esto. Has ido muy bien, no sé, has criticado, te has burlado con mucha ironía de esos viajes donde te fabrican el escenario, te dicen lo que hay que ver, lo que no hay que ver, dónde hay que reírse, dónde hay que saltar, qué es lo que hay que mirar, y al final no entiendes nada porque es todo una pamema que te han hecho las agencias de viajes para que vuelvas a casa y dejes el dinero. Pero yo sugiero a todos los que nos estamos escuchando algo tan sencillo. Cada uno vive donde vive. Yo vivo en Madrid y vivo en el centro de Madrid, pero en Madrid hay muchos árboles. En las calles en las que vivo hay árboles a izquierda, a derecha, para arriba y para abajo. Y un poquitín más cerca tengo un parquecito. Algunos pequeñitos, otros más grandes. ¿Sabéis cómo se llaman los árboles que hay en vuestra calle? ¿Sabéis si se llaman acacias? ¿O sabéis si se llaman plátanos o se llaman arces? ¿Sabéis distinguir las hojas de cada uno de ellos? ¿Lo miráis cada mañana? Es que esa gente no lo hace. Y ya me atrevo, esto no es una crítica, pero ¿cuántos de nosotros somos vegetarianos? ¿Y cuántos comemos animales? Dicho esto, estoy francamente satisfecho de haber asistido a esta reunión. Gracias a todos y a ti, Marta, por favor. Álvaro. Gracias, José Luis. Sí, buenas. Antes que nada, pues muchas gracias a Marta y a esta librería, por supuesto. Y bueno, yo, está claro, ¿no?, que soy un poco más joven y demás, entonces estoy menos formado, pero bueno, por algo se tiene que empezar, ¿no? Yo estoy estudiando el grado de filosofía, me estoy formando y estoy investigando ahora mismo la rama de la estética ecoanimal, ¿no? Me interesa mucho. Y sobre todo, me interesa cómo se puede dar una crítica, pero más que solamente buscar problemas, también aportar una solución, si se puede en todo caso, a ese problema, sino simplemente sacar un problema del cajón y que todos nos volvamos locos, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes Marta dio el ejemplo de que en la literatura, pues la mayoría de los personajes son humanos, no hay personajes no humanos. Pero si nos vamos a la contraparte, si hubiera personajes no humanos, le daríamos una forma, sería antropofórmico. Entonces, ahí caería en una de las instrumentalizaciones estéticas de los animales que critica en el capítulo 6, creo que es del libro de Ecoanimal. Entonces, yo que he crecido con personajes Disney que se humaniza desde un coche hasta un monstruo que termina por sentimientos propios, ¿no? Ahí también lo explica John Berger en su artículo de Why Look at Animals, y me pregunto eso, ¿cómo podría... entiendo la crítica, pero no encuentro una solución óptima de cómo no se puede dar una forma a un personaje no humano que acabe siendo humano. Muchas gracias. Marta. Abre el micrófono, Marta. Vale, Ya. Ok, contesto. Muchas gracias a todos por los comentarios. Concha, nuestra gran experta en Leibniz y en Anne Conway. Es muy importante rescatar a Anne Conway. Yo estoy contigo en eso, que además fue muy crítica con Descartes, que es lo que hay que hacer, hay que combatir al menos algunos aspectos del cartesianismo. Bueno, Concha nos decía que incluso simplemente por razones egoístas deberíamos ser ecologistas, y eso yo creo que es verdad. Es decir, simplemente es un egoísta sabio que se tomara de verdad en serio a sí mismo y a su familia y a sus seres queridos debería ser ecologista. Eso está clarísimo, porque al final nuestra salud está entrelazada con la salud de las demás criaturas, y eso lo hemos visto con la pandemia. Es decir, que la pandemia es una muestra clarísima
de que nuestra salud al final depende de lo que pase con algunos animales en un mercado de Wuhan, que yo creo que esto es una cosa que todavía no hemos interiorizado colectivamente, ¿no? De que ahora estamos todos atrapados en este problema porque en un lugar de China había un mercado de animales vivos donde se maltrataba de manera tremenda a los animales en un contexto de deforestación del lugar y ese desorden del ecosistema del lugar y esos animales de distintas especies apilados en un mercado, acabados de cazar, sangrando, orinando, defecando, muy estresados y por tanto inmunodeprimidos, se convirtió en el caldo de cultivo para que los patógenos saltaran de unos individuos a otros, de unos animales a otros, de unas especies a otras, y eso al final dio lugar a una zoonosis, a una enfermedad que saltó de una especie animal a nosotros y que nos tiene ahora pues, en esta situación tan complicada, ¿no? Yo creo que eso es como la prueba de que al final nuestras vidas están atadas con las vidas de los animales que había en los mercados en ese mercado de Wuhan. Y eso es una cosa que muestra claramente que nuestra salud depende de la salud de las demás criaturas, de todas las criaturas, por muy lejos que estén. Y que por tanto, simplemente por razones egoístas, deberíamos procurar que que los ecosistemas estén lo más sanos posible y deberíamos dejar de causar tanto daño a las otras especies, simplemente por nuestra propia salud, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hemos olvidado eso, es decir, nuestra civilización es tan individualista que pensamos que nuestro cuerpo está separado de los cuerpos de los demás y que lo que les pase a los demás no nos afecta, ¿no? Y no queremos ver que hay esos lazos subterráneos, esas raíces subterráneas que lo conectan todo y lo conectan todo con todo. Y en ese sentido me parece que también vale la pena recordar el libro de Carme Valls-Llobet, Medio Ambiente y Salud, que está publicado en Cátedra, en esta colección de feminismos que dirige Alicia Puleo, que es un libro que impresiona mucho porque te hace tomar conciencia de eso, de la cantidad de problemas de salud que sufrimos los seres humanos en esta civilización que están causados por problemas medioambientales. Pero es que la lista es enorme. A mí ese libro me dejó absolutamente planchada y desesperada de qué cantidad enorme de problemas de salud que sufrimos están causados por estar deteriorando el medio ambiente, por estar contaminando. Ya poner sobre todo el acento en la cuestión de la contaminación, ¿no? Pero ¿cuántas sustancias nocivas para la salud están en productos de uso cotidiano? Están en los envases de los alimentos, por ejemplo, o en productos de limpieza. Entonces, simplemente, pues yo creo, como dice Concha, aunque solo fuera por egoísmo, nos conviene que los ecosistemas funcionen lo mejor posible, nos conviene dejar de contaminar, dejar de deforestar, dejar de destruir, porque al final es nuestra salud también la que está en juego en todo eso. Es decir, que me parece una muy buena perspectiva. Respecto a lo que decía Alicia Puleo del acercamiento entre el movimiento ecologista y el movimiento animalista, Alicia lo sabe defender muy bien. Yo creo que lo defiende con más elegancia que yo, que a mí a veces se me va la cosa, me enfado y tal. que ya tiene su cosa enfadarte porque quieres un acercamiento, pero estas cosas me pasan, ¿eh? Estas contradicciones en las que estamos a veces, que me enfado porque no nos acercamos. Alicia explica estas cosas con más elegancia y con un tono más sereno, que eso también es importante. Pero yo creo que sería tan importante que pudiéramos conseguir eso, porque además te hace ver que algunos cambios importantes que necesitamos tienen motivos ecologistas y tienen motivos animalistas. Pensemos, por ejemplo, en la dieta, ¿no? Que antes José Luis también sacaba la cuestión de la dieta. Una de las cosas más eficaces que podemos hacer para intentar evitar el colapso hacia el que vamos es cambiar colectivamente la dieta. Nos tenemos que pasar a dietas mayoritariamente vegetales, a dietas veganas, vegetarianas o a dietas mayoritariamente vegetales, ¿no? Esto que Brian Mashovina llama las dietas del 90%, donde el 90% de la dieta debe ser vegetales y solo el 10% productos de origen animal. Tenemos que ir hacia ahí y los motivos son animalistas y son ecologistas, en realidad. Es decir, que desde los dos lugares tienes las razones. Los motivos animalistas son muy claros si abrimos los ojos, ¿no? Es decir, los animales criados por la industria ganadera tienen vidas terroríficas. Es que la manera como los crían, la manera como los transportan, lo que pasa en los mataderos, eso es absolutamente infame. La pesca, que es una cosa que aún somos menos sensibles, la manera como mueren los peces pescados en esas redes de arrastre aplastados unos sobre otros,
que mueren muchas veces también por decompresión, ¿no? Esa manera como se les maltrata de alguna forma absolutamente atroz. Las piscifactorías, ¿no? Esos salmones, esos bacalaos que crecen en tanques, encerrados, miles de individuos todos juntos, que empiezan a coger, ¿no? Muchas veces cogen todos ellos parásitos. Y, bueno, esas cosas absolutamente horribles. Es tanto el grado de sufrimiento de esos animales que está claro que la perspectiva animalista te lleva a disminuir radicalmente el alimentarte a base de esos animales, y te lleva hacia dietas, pues eso, ¿no? Mayoritariamente vegetales, vegetarianas, veganas, etc. Pero es que el movimiento ecologista también debería llevarte hacia ahí, porque ahora sabemos que la ganadería es una de las causas del cambio climático. La FAO ya nos dijo hace años que el 14,5% de la emisión de gases de efecto invernadero vienen de la ganadería, y además sabemos también que la ganadería es una de las causas principales de la pérdida de vida salvaje, de la pérdida de biodiversidad. Por tanto, es que sumamos muchos motivos, ¿no? Y esas cosas nos las ha explicado vienen desde esa perspectiva ecologista, no desde la perspectiva animalista. Es decir, la perspectiva animalista te hace ver el sufrimiento del cerdo o de la vaca, pero la perspectiva ecologista te da esa mirada global que te hace entender el daño enorme que causa la ganadería, ¿no? Hay este estudio que se hizo en 2018 que se titula The Biomass Distribution on Earth, la distribución de la biomasa en la Tierra, que ha calculado que de todos los mamíferos que hay en la Tierra, el 4% son salvajes, el 36% somos humanos y el 60% es ganado. Y de las aves, el 30% son salvajes y el 70% son animales de ganadería. Es decir, ahí se ve muy bien que toda esa dieta basada en productos de origen animal lo que está haciendo es destruir la vida salvaje. Por tanto, tienes también motivos ecologistas para ese cambio de dieta. Es decir, que en muchos casos yo creo que podríamos sumar las razones animalistas y las razones ecologistas para impulsar algunos cambios. Y eso te da más razones para cambiar. Por tanto, es una cosa que yo creo que hace ver que hacer confluir las dos perspectivas nos ayuda, nos da más motivos, nos da más razones para hacer esos cambios. Respecto a José Luis, que comentaba antes, bueno, que ya ha dicho lo de la dieta, yo también estoy ahí, hemos de pasarnos mayoritariamente a dietas vegetales, es mejor para los animales, es mejor para la biosfera, es mejor para nuestra salud también, en realidad. De hecho, esta dieta actual típica de los países ricos tan basada en productos de origen animal es también una excepción probablemente en la historia de la humanidad. Normalmente la gente no había comido tanta carne ni tantos productos de origen animal. Esto es una especie de lujo extraño que se ha producido de manera muy, muy reciente. Tú decías también la cuestión de los árboles. Yo insisto también en eso, es una cuestión muy importante. En esa desconexión que tenemos con el mundo natural, ya no conocemos las especies que son nuestras vecinas, las especies que viven con nosotros en la ciudad o en el campo que tenemos cerquita. Y es verdad esto de que muchas veces la gente no conoce los nombres de los árboles o de las flores o de los arbustos. Y eso es muy extraño, porque probablemente también debe ser de las primeras veces en la humanidad que hay esa desconexión. Es decir, los cazadores-recolectores viven mucho más integrados en los ecosistemas y tienen unos conocimientos enormes y profundos sobre las especies con las que comparten el territorio, y de cada planta. No solo es que sepan el nombre, es que saben tienen un montón de conocimientos sobre cómo funciona, cómo trabaja esa planta, si es comestible, si no lo es, si tiene propiedades medicinales, si no los tiene, si es venenosa, pero también ve qué animales se la comen, qué animales no se la comen, cómo se reproduce, ¿no? Tienen mucho más están mucho más integrados en ese sentido, y nosotros hemos desconectado en un grado enorme de todo eso. Yo creo que muchísimas veces la gente come verduras o come frutas que no sabe cómo es la planta de la que salen, por ejemplo, ¿no? O la mayoría de la gente no sabría cultivar ni las cosas más básicas en un huerto, pero eso yo creo que esa ruptura es muy reciente, es muy de las últimas décadas, ¿no? Ese olvido radical, ¿no? Y estamos degenerando de una manera muy extraña en esa dirección, y hay que recuperar ese conocimiento totalmente. Y además que este ejercicio de mirarse los árboles, yo creo que es una de las cosas más desestresantes que existen, ¿eh? Yo defiendo que si te has tenido un mal día, te quieres quitar el estrés, sal a ver árboles, porque es una cosa que quita el estrés de una manera tremenda. Y respecto a otra cosa que decías, José Luis, al principio, de que no había que ser tan negativo, hombre, yo entiendo que estos discursos son duros, pero es que es verdad que el problema que tenemos es muy
ahora iba a decir una palabrota, es muy tremendo. Porque si la temperatura, como dicen algunas predicciones, sube 3 o 4 grados en muy pocas décadas, los problemas que vamos a tener son descomunales. Y además no estamos preparados para ese tipo de problemas. Hay que sumar además que estamos agotando muchos recursos que son finitos, se nos acabarán los combustibles fósiles, se nos acabarán muchos minerales. La pérdida de biodiversidad puede hacer colapsar muchos ecosistemas también. Es decir, nos vamos a encontrar con un conjunto de problemas todos a la vez, difíciles de manejar, eh, porque no tenemos la sabiduría que haría falta, porque son muchos problemas todos a la vez. Y luego tú también decías esta cuestión de que otras especies también han hecho daño. Bueno, no sé muy bien qué has querido decir con eso, pero especie destructiva como la nuestra no es una cosa que sea frecuente. Es decir, nosotros en esta civilización hemos construido un proyecto de dominio de todas las especies y de los procesos planetarios que no hay ninguna otra especie que haya hecho una cosa similar. Es decir, nosotros somos un poco una especie que nos falla alguna cosa, ¿no? Esto que dice a veces Jorge Richman, tenemos algún tipo de error de base, ¿no? Alguna cosa no nos funciona bien porque somos muy destructivos y no somos conscientes muchas veces de lo destructivo que somos y del daño que hacemos, ¿no? Y ahora, bueno, el reto es ver si somos capaces de reconducir eso, el reto es si somos capaces de corregir todo eso y encontrar otra forma de vivir o nos autoextinguimos, que es una cosa que parece muy, muy improbable, pero yo creo que hay números sobre la mesa serios como para que nos provoquemos nuestra propia extinción con el cambio climático. Bueno, y luego había también una pregunta de Álvaro, que recuerdo que te vi el otro día en la clase de Rosa Fernández, que bueno, que guay volver a verte, y que planteabas la cuestión de la literatura. Eso es un temazo que también conoce muy bien Isabel, que está aquí, o Alicia Puleo también. Lo que yo critico es cuando en la literatura presentamos animales, pero los presentamos únicamente desde un interés humano y los instrumentalizamos y solo queremos que aparezcan ahí como símbolos o como metáforas, pero no los presentamos como son. Pero yo creo que hay un tipo de literatura que sí que pone a los animales, no como metáforas y como símbolos, sino como son, es decir, en el sentido, y ejemplo muy, muy chorra, es decir, imagínate que tú cerca de tu casa hay zorros, ¿no? Ahí en el bosque hay un zorro. Bueno, tú podrías construir una historia sobre ese zorro que vive ahí, que tú te encuentras a veces cuando paseas, y presentar al zorro como zorro, o sea, no como símbolo de nada ni como metáfora de nada, para nada humanizado, sino simplemente como un zorro, pues como un animal que está ahí, que tú de repente pues a veces lo ves y a veces no lo ves. Y podrías construir toda una historia de cómo pues, tú a veces vas a pasear y encuentras las huellas, por ejemplo, y detectas las huellas de que ha estado ahí. Entonces empiezas a preguntarte si era un macho, si era una hembra, y piensas, ¿qué hago? ¿Pongo una cámara trampa a ver si lo localizo? ¿O me quedo un día de noche a ver si lo veo? Y podrías contar en paralelo la vida del zorro. Pero la vida del zorro la podrías contar como zorro, es decir, como un sujeto que tiene sus emociones, sus preocupaciones, que a lo mejor pues, es una hembra y está buscando pareja y en algún momento pues encuentra un zorro macho y le cae simpático y piensa, este no estaría bien de pareja, por ejemplo, ¿no? Y está buscando comida y está pues, cazando ratas o conejos o está explorando un territorio o está jugando, porque los zorros juegan mucho, por ejemplo. Es decir, podrías describir un animal como animal, o sea, simplemente como un sujeto que tiene sus formas de vida. Claro, esto nos sorprende porque literatura como esta hay muy poca. Por eso nos resulta extraño, porque hay muy poquita literatura que haga ese ejercicio, y menos con animales salvajes. Con animales domésticos aún hay algún autor que los ha puesto un poco, pero con animales salvajes hay muy poco, y deberíamos preguntarnos por qué. Porque en cambio en las tradiciones de las culturas indígenas es más normal contar historias, contar leyendas donde aparecen todos esos otros personajes, ¿no? de otras especies y hay esas interrelaciones. Aunque haya a veces elementos un poco mágicos por en medio, pero muchas veces tienen que ver con hablar de la convivencia y con hablar de esto. Y ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Margaret Robinson, que es esta teóloga canadiense que desciende de una cultura indígena, de la cultura Mi'kmaq, que no sé si lo pronuncio bien, pero Margaret Robinson se ha hecho muy conocida porque es una persona que tiene una forma de vida urbana, diría, o sea, una forma de vida urbana, se ha formado como teóloga y
y trabaja pues, en el mundo académico, pero ya procede de una de estas culturas indígenas que la ha explorado mucho y la conoce muy bien. Y ella una de las cosas que hace es recuperar esas historias tradicionales en las que las vidas humanas se entrelazan con las vidas animales. Y en las historias que cuenta, contaba una que me pareció muy bonita, y con eso acabo, bueno, una historia de un miembro de la tribu que había hecho un viaje y por el viaje pues, se le había hecho tarde y no le daba tiempo de volver a su poblado, a su pueblo, y se quedaba colgado en medio de un territorio pues, donde hacía mucho frío y se quedaba allí colgado de noche. Entonces de repente, en ese momento en que está pues, un poco desamparado, pues encuentra una familia que le acoge, ¿no? De repente aparece ahí una familia, una casa, le acogen, le dan de cenar, se ocupan de él, y por la mañana cuando él se despide para seguir camino hacia su pueblo, le dan un trozo de comida para el camino. Entonces pues, se despide y llega a su poblado, y cuando llega a su poblado explica lo que le ha pasado, y cuando va a sacar la comida que le han dado, esto es muy bonito, yo no lo cuento bien, pero es muy bonito, saca la comida que le han dado, y la comida que le han dado es un trozo de corteza de árbol. Y de repente se queda parado y dice, no eran humanos, eran castores. La familia que le ha acogido para que no pasara frío de noche era una familia de castores. Entonces esa historia, que es verdad que tiene un lado mágico y es un cuento, pero al mismo tiempo te está mostrando a los castores como vecinos, como esa otra especie que está ahí y que forman parte del territorio. Y aunque es verdad que los castores no te van a acoger de noche si te pierdes ni te van a dar comida, es verdad que los castores prestan una serie de servicios que son muy importantes en los territorios donde están, ¿no? Porque embalsan el agua y por tanto garantizan que haya agua también en el verano, y gracias a eso, ¿no? Pues tú puedes encontrar a veces agua en verano cuando no encontrarías, o si hay un incendio en el bosque, pues sabes que te puedes ir a esconder en esa pequeña balsa que han hecho los castores, ¿no? Es decir, aunque en el cuento hay ese elemento un poco mágico, pero te está mostrando al castor como un vecino. Y yo creo que a nosotros nos faltan ese tipo de historias, o sea que ya os podéis animar todas y todos a, a pensar historias con animales. Bueno, nos hemos pasado ya muchísimo, seguiríamos también sin ningún problema. También Margaret Atwood ha escrito ahora unos cuentos incorporando a los animales como protagonistas dentro de la vida infantil, ¿no? Pero con sus características. Tiene 3 cuentos muy, muy interesantes. A mí me gusta mucho Margaret Atwood, entonces la sigo muy de cerca. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un diálogo muy rico y, por supuesto, a vosotros dos, a Marcos y a Marta, que lo habéis facilitado. Y nos vemos próximamente. El lunes tenemos el feminario de este mes con Iciar Gómez, que es constitucionalista, y va a hablar sobre la perspectiva de género en una nueva constitución que se pudiera reelaborar. Creo que podría ser interesante. Y luego también el curso de Leibniz de Concha. Y si queréis recibir la información de nuestras actividades, pues me ponéis un correo y yo encantada os contestaré y os mando las actividades que tenemos. Así que bueno, pues muchas gracias. Tienes en el chat, Marta, un montón de felicitaciones y nos despedimos. Hasta pronto. Marta, ya sabes, quedas emplazada para el próximo feminario del año que viene. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós, gracias. Abrazos Gracias a para todos. todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Un placer.